Pensaban que solo era un simple agricultor. Cultivaba pimientos, alimentaba pollos y bromeaba con personas que podían eliminarte en 5 segundos. Pero el 18 de junio, a las 3:12 a.m., ese granjero desapareció junto con $6 millones del cartel. Y nadie ha vuelto a ver a Jacob Wells desde entonces. Antes de contarte toda la historia, solo te pido un pequeño favor. Suscríbete al canal, dale al botón de me gusta y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Es increíble ver hasta dónde llega esta audiencia. Ahora volvamos a la historia. A las 2:47 de a.m. de esa noche húmeda en Texas, Jacob Wells condujo su oxidado tractor John Deere directamente hacia un almacén que pertenecía al cartel de droga más peligroso de Norteamérica. Tenía copia de la llave y códigos de todas las cajas fuertes del interior. Lo que ocurrió después tomó exactamente 11 minutos y lo cambió todo. 6 cajas llenas de dinero se cargaron en una furgoneta escondida en su establo. Las cajas que quedaron estaban llenas de arena y billetes falsos, lo bastante realistas como para engañar a cualquiera que no revisara con atención. Jake encendió un fuego con neumáticos en su patio trasero como distracción, enviando humo negro al cielo nocturno para desviar la atención de los vecinos. Las cámaras de seguridad habían sido reprogramadas semanas antes por un especialista informático llamado Cole Martínez, quien creía que estaba ayudando a Jake a mejorar la seguridad de la granja. Cole no tenía idea de que en realidad estaba participando en la planificación de uno de los robos más audaces en la historia de Texas. Pero esta historia comienza en realidad 2 años antes, cuando Jake escuchó una conversación que le cambiaría la vida para siempre. Estaba reparando una cerca en la parte trasera de su propiedad, cuando oyó voces hablando en español cerca del viejo silo de granos. 2 hombres con trajes caros discutían mover millones de dólares por su terreno, utilizando los edificios abandonados como depósito temporal. Ese fue el momento en que Jake se dio cuenta de que su fallida granja de pimientos estaba encima de una mina de oro. Lo que esos miembros del cartel no sabían era que Jacob Wells no era en realidad un simple agricultor. Era un exagente de inteligencia de la CIA, despedido en 2015 bajo circunstancias clasificadas. Algo salió mal durante una operación en Moscú, pero los detalles quedaron tan enterrados que incluso Jake a veces se preguntaba qué había sucedido realmente. Su autorización de seguridad fue revocada. Su carrera fue destruida y se quedó solo con una pequeña herencia y una granja en deterioro en el Texas rural. El despido le costó todo, incluyendo su relación con su hijo Justin, que vivía en Colorado y no hablaba con su padre desde hacía 6 años. Se decía que después de perder su trabajo, Jake se obsesionó con teorías conspirativas y con seguir en el mundo de la inteligencia, incapaz de aceptar que su carrera había terminado. La pelea entre padre e hijo fue brutal, y Justin finalmente cortó todo contacto, negándose a contestar las llamadas de su padre. Pero el entrenamiento de inteligencia nunca abandonó a Jake. Pasó meses vigilando al cartel, estudiando sus horarios, sus procedimientos de seguridad y mapeando cada detalle de su sistema de almacenamiento de dinero. Descubrió que el almacén se usaba 2 veces al mes para guardar los envíos de efectivo antes de enviarlos a México. Las cantidades variaban, pero Jake calculó que el envío promedio contenía entre 4 y 8 millones de dólares. Durante la vigilancia, Jake hizo un descubrimiento perturbador que cambiaría todo su plan. No fue el primero en notar la operación del cartel. Oculto entre la hierba alta junto al almacén, encontró los restos de equipos de vigilancia previos. Cámaras rotas, grabadoras oxidadas y lo más escalofriante, un cuaderno con observaciones detalladas de las actividades del cartel, escrito con una letra que no era la suya. El cuaderno pertenecía a alguien que había estado observando el almacén durante meses, documentando los turnos de guardia, los horarios de envío y las vulnerabilidades de seguridad. La última entrada estaba fechada 6 meses antes y decía: «Ellos saben que estoy aquí». Jake se dio cuenta de que iba tras los pasos de alguien que había intentado robar al cartel y fracasado. La pregunta era si esa persona había escapado o terminado enterrada en el desierto texano. La investigación de Jake sobre el misterioso cuaderno lo llevó a un descubrimiento impactante. La letra pertenecía a María Santos,
una exagente de la DEA que había desaparecido hacía 8 meses. María investigaba operaciones de lavado de dinero del cartel cuando desapareció sin dejar rastro. Sus colegas asumieron que la habían descubierto y eliminado, pero Jake comprendió que tal vez ella había intentado robar dinero del cartel y o bien había escapado o sido capturada en el intento. Esta revelación hizo que Jake reconsiderara todo su plan. Si una agente de la DEA con recursos federales había fracasado al intentar robar al cartel, ¿qué posibilidades tenía un agente de la CIA caído en desgracia? Pero Jake también se dio cuenta de que el fracaso de María pudo deberse a factores que él podría evitar. Su error pudo haber sido intentar trabajar dentro del sistema en lugar de operar completamente al margen. Durante semanas, Jake estudió las notas de María y las comparó con sus propias observaciones. Descubrió que ella se enfocó en los envíos de dinero, pero pasó por alto algo crucial. El cartel no solo almacenaba efectivo en el almacén, también guardaba algo mucho más valioso. Ocultos entre los registros financieros había listas de funcionarios corruptos, informantes y agentes encubiertos, trabajando dentro de las agencias de seguridad. Esta información valía mucho más que cualquier cantidad de dinero, porque podría destruir toda la red del cartel si caía en las manos equivocadas. Jake comprendió que robar estos datos de inteligencia podía ser incluso más importante que llevarse el dinero. El cartel pagaría cualquier precio para recuperar información que pudiera exponer sus fuentes y comprometer operaciones en curso. Pero el descubrimiento por parte de Jake de los archivos de inteligencia también reveló una verdad aterradora sobre su situación. El cartel tenía fuentes dentro de agencias federales de seguridad, incluido el FBI. Jake encontró pruebas de que alguien estaba filtrando al cartel información sobre investigaciones en curso, redadas y operaciones de vigilancia. Esto significaba que cualquier contacto con autoridades federales podía resultar en su exposición inmediata y su muerte. Los archivos de inteligencia revelaron la identidad del agente del FBI corrupto que trabajaba para el cartel. El agente especial Robert Chen había estado entregando información a los líderes del cartel durante más de 2 años a cambio de pagos que superaban los $500,000. Chen tenía acceso a datos sensibles sobre investigaciones, operaciones de vigilancia y las identidades de agentes encubiertos. Este descubrimiento explicó cómo el cartel había logrado mantenerse un paso adelante de las fuerzas del orden y eliminar amenazas antes de que se convirtieran en problemas serios. También significaba que Jake no podía confiar en nadie dentro del FBI ni en las agencias de seguridad locales. Cualquier intento de reportar el robo o buscar protección sería comunicado de inmediato al cartel. Aquí es donde el plan de Jake se volvió realmente peligroso. Se dio cuenta de que no solo estaba enfrentándose al cartel, sino también a funcionarios corruptos dentro del gobierno que protegerían a sus socios criminales a cualquier costo. Esta conspiración hizo que su situación fuera exponencialmente más peligrosa, pero también le presentó una oportunidad. Si Jake podía exponer la corrupción, podría destruir tanto al cartel como a sus protectores en el gobierno. La noche del 18 de junio, Jake puso en marcha su plan ampliado. Había estado vigilando el almacén durante semanas y sabía que el siguiente envío incluiría tanto efectivo como una nueva tanda de archivos de inteligencia. El cartel guardaba esta información en discos duros cifrados que se mantenían en la misma bóveda que el dinero. Jake accedió al almacén usando una llave que había copiado meses antes cuando se ofreció a ayudar con trabajos eléctricos. El sistema de seguridad había sido desactivado por Cole, quien pensaba que estaba probando nuevo software de cámaras. Jake se movió rápida y eficientemente, cargando 6 cajas de metal con dinero y 3 discos duros cifrados en una furgoneta especialmente modificada que había estado oculta en su establo de ganado durante más de un mes. Cada caja de dinero contenía fajos de billetes de $100 envueltos en plástico y marcados con símbolos que indicaban su destino. Pero cuando Jake examinó el dinero más de cerca, hizo un descubrimiento impactante. Casi la mitad de los billetes eran falsificaciones sofisticadas que engañarían una inspección superficial, pero eran inútiles en la realidad. El cartel estaba usando dinero falso para probar sus rutas de lavado de dinero
e identificar posibles fallos de seguridad. Esto significaba que Jake había robado menos dinero real del que había planeado, pero los archivos de inteligencia valían potencialmente mucho más que cualquier cantidad de efectivo. Los discos cifrados contenían no solo listas de funcionarios corruptos, sino también información detallada sobre las operaciones del cartel en varios países. Estos datos podrían usarse para destruir toda la organización si Jake encontraba la forma de liberarlos con seguridad. Jake reemplazó los elementos robados por contenedores idénticos llenos de arena, recortes de periódico y discos duros falsos que pasarían una inspección rápida. Las cajas señuelo incluso tenían el peso y las marcas adecuadas para engañar a cualquiera que no las examinara detenidamente. Jake también dejó una pequeña sorpresa para quien abriera la bóveda real. Una nota que decía, deberían haber sido más cuidadosos con sus prácticas de contratación. Toda la operación duró exactamente 11 minutos de principio a fin. Jake condujo la furgoneta de regreso a su granja. Cargó las cajas y discos en un silo de grano que había sido modificado con un compartimento oculto y encendió el fuego con neumáticos para crear una distracción. A las 3:15 a.m., estaba sentado en su cocina, tomando café y observando el humo elevarse en el cielo nocturno. El cartel llegó a las 4:21 a.m., esperando encontrar su dinero y archivos de inteligencia listos para el transporte. En cambio, descubrieron lo que parecía ser el resultado de un robo profesional. Las cámaras de seguridad mostraron una figura con sombrero vaquero moviéndose por el almacén, pero la calidad de la imagen era demasiado mala para una identificación clara. La ausencia del dinero y la ejecución profesional del robo convencieron a los líderes del cartel de que habían sido objeto de un ataque por parte de criminales rivales o agentes federales. La investigación se centró rápidamente en Jake cuando informantes del cartel comunicaron que un agricultor local había estado haciendo preguntas sospechosas sobre la seguridad del almacén y se había ofrecido a ayudar con los trabajos eléctricos. El pasado en la CIA de Jake lo convirtió en un sospechoso obvio, aunque el cartel se preguntaba por qué un exagente de inteligencia caído en desgracia arriesgaría su vida por una suma relativamente pequeña. Carlos Méndez, el jefe de seguridad del cartel, ordenó una investigación masiva para determinar quién los había robado y recuperar los archivos de inteligencia. El dinero era importante, pero los datos lo eran aún más, porque contenían información que podría destruir toda su operación en Estados Unidos si caían en manos equivocadas. Pero aquí es donde las cosas se volvieron aterradoras para Jake. En menos de 6 horas tras el robo, Carlos había enviado equipos buscando en cada granja dentro de un radio de 20 millas alrededor del almacén. Se movían rápidos y eran minuciosos. Jake observaba desde la ventana de su cocina cómo varios SUV negros pasaban lentamente por su propiedad, contando los vehículos y notando qué granjas mostraban señales de actividad reciente. Jake se había preparado para este momento creando pruebas falsas que sugerían que él había estado dormido durante el robo. Había construido una coartada dejando su camioneta en un bar de la ciudad la noche anterior y regresando a casa en auto con un vecino que recordaría haberlo dejado a las 10 de la noche. El plan de Jake era aparecer con resaca y confundido cuando el cartel fuera a interrogarlo. El primer susto llegó a las 8:30 a.m., cuando 2 operativos del cartel llamaron a su puerta diciendo ser investigadores de seguros que indagaban sobre informes de incendios sospechosos en la zona. Jake interpretó el papel del granjero confundido y colaborador, respondiendo a sus preguntas mientras aún llevaba pijama y fingía haberse despertado hace poco. Los investigadores preguntaron sobre el fuego de neumáticos en su patio, y Jake explicó que había estado quemando llantas viejas para despejar espacio para nuevo equipo. Les ofreció café e incluso les mostró su propiedad, señalando diversas mejoras agrícolas que había estado haciendo. Los investigadores no encontraron nada sospechoso, pero Jake se dio cuenta de que no estaban del todo convencidos por su actuación. Parecía que estaban a punto de marcharse cuando uno de ellos notó huellas frescas de neumáticos que iban desde el establo de Jake hasta la carretera principal. Las huellas eran exactamente del tipo que dejaría una furgoneta pesada con una carga considerable. El corazón de Jake empezó a acelerarse, pero logró explicar que había pedido prestada la camioneta de un vecino
para transportar alimento al día anterior. La explicación pareció satisfacer a los investigadores, pero Jake sabía que volverían con un equipo de búsqueda más exhaustivo. Esa tarde, Jake activó su protocolo de escape de emergencia. Cargó suministros esenciales en una camioneta y se preparó para abandonar la granja. Dejó atrás una escena cuidadosamente montada para sugerir que se había marchado de forma abrupta por razones personales, no criminales. Pero el escape de Jake estuvo a punto de fallar por un terrible golpe de mala suerte que casi lo perdió todo. Mientras se alejaba de su granja, fue detenido en un control policial rutinario montado para detectar conductores ebrios. El agente que se acercó a su camioneta era el suboficial Tom Morrison, un policía local comprado y pagado por el cartel. Morrison reconoció a Jake por las fotos de vigilancia que el cartel había distribuido entre sus contactos en las fuerzas del orden. En lugar de revisar su licencia y dejarlo marchar, Morrison solicitó refuerzos por radio mientras fingía realizar una prueba de alcoholemia rutinaria. Jake se dio cuenta de lo que estaba pasando cuando escuchó a Morrison hablar en código, palabras que él reconoció por su entrenamiento en inteligencia. Jake sabía que tenía quizás 2 minutos antes de que llegaran refuerzos del cartel al control. Tenía que neutralizar a Morrison y escapar sin montar un espectáculo que llamara la atención de otros conductores. Jake fingió tambalearse durante la prueba y logró acercarse lo suficiente para golpear un punto de presión que dejó inconsciente al suboficial corrupto. Jake arrastró a Morrison tras el coche patrulla y se apoderó de su radio de comunicaciones antes de huir. Todo el incidente duró menos de 90 segundos, pero Jake sabía que no tardarían en darse cuenta de que Morrison había sido neutralizado. Necesitaba alejarse lo más posible antes de que organizaran una persecución seria. Jake condujo de noche por caminos secundarios, evitando las autopistas principales, donde el cartel podría haber puesto más controles. Había preparado varias casas de seguridad en estados vecinos y planeaba llegar a una antes del amanecer. Pero los problemas de Jake apenas comenzaban, porque el cartel tenía recursos y conexiones que llegaban mucho más allá de Texas. A la mañana siguiente, Jake se despertó en un motel barato en Oklahoma, registrado con un nombre falso. Encendió la televisión para ver las noticias locales y se llevó un gran susto al ver su propia cara en la pantalla. El cartel había convencido a las autoridades para emitir una orden de arresto contra él por agresión a un policía y robo. El noticiero lo describía como un peligroso fugitivo, posiblemente armado, y recomendaba que los civiles no se acercaran. Se ofrecía una recompensa de $50,000 por información que condujera a su captura. Jake comprendió que el cartel estaba usando sus contactos en la policía para convertir a todos los agentes de la región en cazarrecompensas. Jake empacó rápidamente sus pertenencias para irse del motel, pero al abrir la puerta vio llegar 2 patrullas al estacionamiento. No estaban detrás de él, pero Jake no podía arriesgarse. Salió por la ventana trasera de su habitación y se dirigió a su camioneta, mientras los oficiales estaban ocupados con otro huésped. Consiguió escapar sin ser detectado, pero sabía que su situación se tornaba desesperada. Cada policía en la región lo buscaba, y el cartel tenía recursos ilimitados para financiar la búsqueda. Jake necesitaba desaparecer completamente antes de que lo acorralaran. Aquí viene el momento en que casi todo se derrumba. Jake pasaba por un pequeño pueblo en Arkansas y paró en una gasolinera para repostar. Mientras echaba gasolina, notó a un hombre con traje caro observándolo desde el otro lado de la calle. El hombre hablaba por celular y miraba constantemente hacia él. Terminado de llenar el tanque, Jake entró a pagar. Mientras esperaba, escuchó al cajero comentando por teléfono sobre un cliente sospechoso que coincidía con la descripción de un fugitivo buscado. Jake comprendió que el dueño de la gasolinera lo había reconocido de las noticias de televisión. Pagó en efectivo y regresó con calma a su camioneta mientras evaluaba sus opciones. El hombre de traje seguía observándolo, y Jake vio acercarse más vehículos desde ambas direcciones. Arrancó el motor y se preparó para huir. Lo que pasó después parecía sacado de una película de acción. Jake pisó a fondo el acelerador y estrelló su camioneta directamente contra el cristal de la gasolinera, provocando una distracción masiva. Mientras todos huían, él escapó entre el caos y desapareció hacia el campo antes de que pudieran perseguirlo.
La espectacular huida le dio tiempo valioso, pero también confirmó al cartel que tenían enfrente a alguien con entrenamiento profesional, que no sería capturado fácilmente. Carlos Méndez comprendió que Jake Wells era mucho más peligroso de lo que habían supuesto, y empezó a considerarlo una amenaza seria para sus operaciones. Durante la semana siguiente, Jake se mantuvo en constante movimiento y nunca permaneció más de unas pocas horas en un lugar. Usaba una red de edificios abandonados, campings remotos y moteles baratos para evitar ser detectado, mientras monitoreaba comunicaciones policiales y noticias. Estaba exhausto y bajo de provisiones, pero no se rendía. El avance en la fuga de Jake llegó cuando recordó algo de su entrenamiento en la CIA: usar los recursos del enemigo en su contra. Jake entendió que la mayor fuerza del cartel, su red de policías corruptos, podía ser también su mayor debilidad si lograba exponerla. Comenzó a implementar una campaña de guerra psicológica diseñada para enfrentar a los aliados del cartel entre sí. Empezó enviando pistas anónimas a agentes honestos del FBI sobre las actividades de sus colegas corruptos. Jake proporcionaba la suficiente evidencia para iniciar investigaciones sin revelar cómo había obtenido la información. La estrategia funcionó mejor de lo que Jake había esperado. En pocos días, varios agentes corruptos estaban bajo investigación interna, y el cartel empezó a sospechar que tenían un traidor entre sus filas. La paranoia se extendió rápidamente por toda la organización, a medida que los líderes cuestionaban la lealtad de sus contactos en las fuerzas del orden. Pero la campaña de guerra psicológica de Jake también creó nuevos peligros para él. El cartel empezó a utilizar métodos más extremos para encontrarlo, incluyendo el secuestro y la interrogación de cualquier persona que pudiera tener información sobre su paradero. Varios inocentes resultaron heridos durante estas operaciones, y Jake se sintió responsable de haberlos puesto en peligro. La culpa por las víctimas inocentes casi llevó a Jake a entregarse al cartel para detener la violencia. Pero comprendió que rendirse no lograría nada, salvo asegurar su propia muerte y permitir que la red de corrupción siguiera operando. Entonces, Jake decidió acelerar su cronograma e implementar la fase final de su plan. Mientras tanto, el cartel estuvo buscando a cualquiera que pudiera haber ayudado a Jake con el robo. Su investigación los llevó hasta Cole Martínez, el especialista en informática que trabajó en el sistema de seguridad del almacén. Cole ya planeaba abandonar el país y estaba en el aeropuerto preparándose para volar a España cuando los operativos del cartel lo encontraron. Cole fue llevado a un lugar seguro donde Carlos Méndez lo interrogó personalmente sobre su papel en el atraco. Cole inicialmente alegó que solo había ayudado a Jake con tareas informáticas rutinarias y que no tenía conocimiento de ninguna actividad criminal. Pero Carlos, un interrogador experimentado, supo que estaba mintiendo. Bajo un intenso interrogatorio, Cole finalmente admitió que había desactivado las cámaras de seguridad y ayudado a Jake a entrar al almacén. Pero insistió en que Jake le había dicho que estaban llevando a cabo una investigación legítima sobre actividades criminales sospechosas. Cole aseguró que había sido engañado para participar y que no tenía idea de que Jake planeaba robar dinero. Carlos no creyó la historia de Cole y sospechó que el informático formaba parte de una conspiración mayor contra el cartel. Ordenó que lo retuvieran mientras investigaban sus antecedentes y conexiones. Lo que descubrieron fue aún más perturbador de lo que esperaban. Cole Martínez no era solo un especialista freelance en informática. Era un agente encubierto del FBI que llevaba investigando las operaciones del cartel durante más de 18 meses. Su misión era recopilar inteligencia sobre las operaciones de lavado de dinero y detectar a agentes corruptos que protegían al cartel. Su trabajo con Jake formaba parte de una investigación federal más amplia. Este descubrimiento sacudió a la cúpula del cartel. Si Cole era un agente encubierto, significaba que el FBI sabía mucho más sobre sus operaciones de lo que habían imaginado. El robo podría haber sido parte de una operación federal de gran escala para reunir pruebas que sirvieran en futuras acusaciones. Carlos ordenó inmediatamente una revisión completa de sus procedimientos de seguridad y comenzó a planear la eliminación de cualquier persona que pudiera estar vinculada a las fuerzas del orden. Pero la captura de Cole también creó una oportunidad para el cartel. Si lograban obligar a Cole a contactar a Jake
y concertar una reunión, podrían capturar al hombre que les había robado el dinero y los archivos de inteligencia. Carlos exigió que sus hombres hicieran que Cole llamara a Jake y organizaran un encuentro con la excusa de hablar sobre su plan de huida. Cole recibió un guión para la llamada, pero logró incluir una advertencia sutil que solo alguien con entrenamiento de inteligencia reconocerían. Cuando Cole le dijo a Jake que debían reunirse en el viejo molino de algodón porque el calor estaba aumentando, Jake inmediatamente entendió que Cole había sido capturado y que la reunión era una trampa. Jake había trabajado con suficientes agentes encubiertos en su carrera en la CIA como para reconocer señales de socorro y advertencias cifradas. La frase sobre el calor no era algo que Cole diría normalmente, y Jake supo que su colaborador estaba en grave peligro. Quiso ayudar a Cole a escapar, pero también sabía que caer en la trampa del cartel no lograría nada salvo que ambos fueran eliminados. En su lugar, Jake decidió crear una distracción que le diera a Cole una oportunidad de huida, mientras confundía al cartel sobre su propia ubicación. Llamó desde una cabina telefónica al departamento del sheriff e informó sobre un gran cargamento de droga que llegaría al almacén donde tenían a Cole. Proporcionó suficientes detalles específicos para convencer a las autoridades de que la pista era legítima. El departamento del sheriff contactó con la DEA y el FBI, que rápidamente organizaron una redada en el almacén. La operación policial provocó caos, permitiendo que Cole escapara de sus captores durante la confusión. Estaba entrenado para aprovechar situaciones como esa, y logró huir mientras los miembros del cartel lidiaban con los agentes federales. La huida de Cole enfureció a Carlos Méndez, quien comprendió que Jake Wells lo había vuelto a maniobrar. La trampa fallida también expuso una de sus casas de seguridad a las autoridades y obligó al cartel a abandonar varias otras ubicaciones que podían estar comprometidas. La rapidez mental de Jake salvó a Cole y asestó otro golpe a las operaciones del cartel. Pero el incidente también dejó en claro a Jake que ya no podía permanecer en Estados Unidos por mucho más tiempo. El cartel estaba más cerca de encontrarlo, y su investigación se volvía más sofisticada. Jake debía acelerar su plan de escape y salir del país antes de que pudieran organizar otro intento de captura. Aquí es donde Jake hizo su apuesta más peligrosa hasta ahora. En lugar de seguir huyendo, decidió pasar a la ofensiva y destruir completamente las operaciones del cartel. Usaría los archivos de inteligencia robados para exponer toda la red de corrupción y eliminar la amenaza de forma permanente. Era increíblemente arriesgado, pero Jake creía que era su única oportunidad de alcanzar la verdadera libertad. Jake empezó por descifrar los discos duros robados y analizar los archivos de inteligencia que contenían. Lo que descubrió fue aún más dañino de lo que esperaba. Los archivos incluían registros detallados de pagos a funcionarios corruptos, nombres de agentes encubiertos comprometidos y pruebas de asesinatos encubiertos por las fuerzas del orden. Jake se dio cuenta de que poseía información que no solo podía destruir al cartel, sino también a decenas de funcionarios corruptos en todos los niveles del gobierno. Los archivos contenían pruebas suficientes para provocar investigaciones del Congreso y enviar a personas a prisión de por vida. Pero usar esa información requeriría de una cautela extrema, porque los funcionarios corruptos eliminarían a Jake sin dudar para proteger sus secretos. La solución de Jake fue tan brillante como audaz. Liberaría la información de tal forma que causara múltiples investigaciones y procesos judiciales, al mismo tiempo que mantenía oculto su propio papel. Jake planeó enviar los archivos de inteligencia a periodistas de investigación, fiscales federales y oficiales honestos de las fuerzas del orden simultáneamente, creando una tormenta mediática imposible de silenciar. Durante semanas, Jake preparó paquetes anónimos conteniendo copias de los archivos más incriminatorios y pruebas. Cada paquete estaba cuidadosamente diseñado para ofrecer información suficiente para iniciar investigaciones exhaustivas, evitando cualquier referencia que pudiera vincularlo a él. Jake incluyó explicaciones detalladas sobre cómo operaba la red de corrupción e instrucciones específicas para verificar la autenticidad de los datos. Los envió desde lugares diferentes, usando direcciones de remitente falsas y métodos de envío indetectables que había aprendido durante su entrenamiento en la CIA.
También utilizó una red de servicios de reenvío postal y sistemas de reenvío anónimo para asegurarse de que los paquetes no pudieran rastrearse hasta su origen. En pocos días tras enviar los paquetes, la estrategia de Jake comenzó a funcionar exactamente como planeó. Empezaron a aparecer noticias sobre corrupción masiva dentro de agencias federales de seguridad. Se anunciaron audiencias del Congreso y se conformaron varios jurados de investigación para abordar las acusaciones. Los funcionarios corruptos se vieron obligados a luchar por su supervivencia profesional y personal. El caos creado por estas revelaciones proporcionó la cobertura perfecta para el plan de escape final de Jake. Mientras los recursos policiales se concentraban en investigar el escándalo de corrupción, Jake pudo moverse con libertad y convertir sus activos robados en formas de valor no rastreables. Compró joyas de oro, criptomonedas y otros bienes portátiles que podían transportarse y cambiarse fácilmente en cualquier parte del mundo. También abrió múltiples cuentas bancarias offshore y empresas pantalla que le permitirían acceder a su dinero desde cualquier país sin dejar huellas rastreables por los investigadores. El proceso requirió que Jake viajara extensamente usando identidades falsas, pero su entrenamiento en inteligencia lo había preparado para este tipo de operaciones financieras complejas. Mientras tanto, el cartel enfrentaba su propia crisis. El escándalo de corrupción había destruido su red de protección dentro de las agencias de seguridad. Arrestos e investigaciones habían eliminado la mayoría de sus fuentes y los habían dejado vulnerables a acciones legales por primera vez en años. Carlos Méndez luchaba por preservar lo que quedaba de sus operaciones en Estados Unidos. Pero la victoria de Jake tuvo un costo personal que él no había anticipado por completo. El estrés de ser perseguido por el cartel y la culpa por las personas inocentes afectadas durante su escape habían afectado seriamente su salud mental y física. Jake estaba exhausto, paranoico y deprimido, lo que le dificultaba disfrutar de su éxito. Además, extrañaba a su hijo Justin más de lo que había esperado. La separación de su único familiar le dolía, y Jake a menudo se preguntaba si su búsqueda de venganza había valido el precio que estaba pagando. Pero sabía que no podía volver a su vida anterior y que tenía que encontrar una forma de reconstruirse desde las ruinas del pasado. La partida de Jake de Estados Unidos fue cuidadosamente planificada para evitar ser detectado tanto por las autoridades como por la vigilancia del cartel. Usó diferentes vehículos e identidades para atravesar varios estados hasta cruzar la frontera hacia México en un punto remoto poco controlado. Aunque incluso cruzar la frontera fue peligroso, porque el cartel tenía conexiones en México y Centroamérica. Jake tuvo que evitar zonas donde operara el cartel y mantenerse siempre un paso delante de las autoridades estadounidenses que pudieran perseguirlo. Desde México viajó a Centroamérica, donde había arreglado comprar una nueva identidad a falsificadores especializados en documentos para personas que necesitaban desaparecer por completo. El proceso tardó varias semanas y le costó cerca de $100,000, pero finalmente obtuvo una identidad completamente nueva, con documentación que parecía auténtica. Se estableció en una pequeña comunidad costera, donde era conocido como un empresario retirado que se había mudado allí por el clima y la privacidad. Usó sus activos convertidos para comprar una casa modesta y llevar un estilo de vida sencillo, sin llamar la atención de autoridades locales ni vecinos curiosos. El cartel nunca dejó de buscar a Jake, pero su persecución se vio gravemente obstaculizada por la investigación federal en marcha provocada por los archivos filtrados. Arrestos y redadas habían destruido gran parte de su red en Estados Unidos y los habían obligado a concentrarse en proteger los activos restantes, en lugar de perseguir un envío desaparecido. Jake seguía las noticias de la investigación desde su nuevo hogar y se sentía satisfecho de ver que su robo había conseguido mucho más de lo que originalmente pretendía. La red de corrupción que había protegido al cartel durante años estaba siendo desmantelada sistemáticamente y decenas de delincuentes y funcionarios corruptos enfrentaban procesos judiciales. Pero la mayor satisfacción de Jake llegó al saber que Cole Martínez había sobrevivido a su captura y seguía colaborando con las autoridades federales para desmantelar las operaciones del cartel. Jake había arriesgado su seguridad para salvar a Cole
Y la jugada había dado frutos de formas que ninguno de los dos hubiera anticipado. 6 meses después de su escape, Jake recibió un mensaje cifrado a través de un canal de comunicación seguro que solo los profesionales de inteligencia sabrían cómo acceder. El mensaje era breve y decía: "Gracias por el rescate y los archivos están destruyéndolos". Jake supo que era de Cole y que su antiguo cómplice estaba a salvo, y continuaba trabajando contra el cartel. Jake nunca respondió al mensaje, sabiendo que cualquier comunicación podría comprometer la seguridad de Cole o la suya. Pero guardó el mensaje como recordatorio de que, a veces, hacer lo correcto implica asumir riesgos enormes, y que incluso antiguos enemigos pueden convertirse en aliados al combatir la corrupción. Un año después del robo, Jake vivía en paz en su paraíso costero cuando decidió enviar un último mensaje a su hijo distanciado, Justin. Jake había descubierto que Justin trabajaba como programador informático en Denver y había logrado una carrera exitosa a pesar de la difícil relación con su padre. Jake redactó un correo electrónico cuidadosamente elaborado que transmitiría su ubicación general sin revelar demasiada información para cualquiera que pudiera interceptarlo. El correo incluía una foto de Jake de pie en una playa tropical, sosteniendo un pimiento rojo, que recordaría a Justin su pasado compartido en la granja. El mensaje decía: "No olvides la granja. ¿Recuerdas cuáles plantas eran las honestas? Estoy bien, de verdad, y sabes dónde encontrarme. Solo no se lo digas a nadie". Las coordenadas incluidas en los metadatos de la fotografía apuntaban a la ubicación general de Jake, pero estaban cifradas usando un código que solo Justin podría descifrar basándose en sus recuerdos de infancia compartidos. Jake nunca supo si Justin recibió el mensaje o decidió ignorarlo. Algunos creen que padre e hijo se reunieron en secreto, mientras que otros piensan que Justin simplemente borró el correo y trató de olvidarse de su padre, un fugitivo criminal. La verdad solo la sabe Justin, ya que nunca habló públicamente sobre la desaparición de su padre. Lo que Jake sí sabía era que su robo había logrado algo mucho más grande que enriquecerse. Los 6 millones de dólares robados habían sido la clave para una victoria más amplia contra la corrupción y el crimen organizado. Los archivos de inteligencia que se llevó expusieron una red de funcionarios corruptos y provocaron procesos judiciales que protegieron a agentes honestos e inocentes. Jake también demostró que, a veces, una sola persona con determinación e inteligencia puede enfrentarse a las organizaciones criminales más poderosas y ganar. Su éxito requirió planificación, enormes riesgos y algo de suerte, pero los resultados superaron sus expectativas y cambiaron el panorama del crimen organizado en Estados Unidos. El caso del granjero desaparecido de Texas quedó oficialmente sin resolverse y Jacob Wells sigue oficialmente desaparecido. Pero Jake sabía que su misión estaba cumplida y que había alcanzado una forma de justicia que el sistema legal no pudo proporcionar. Se vengó de las fuerzas corruptas que arruinaron su carrera y al mismo tiempo protegió a personas inocentes del crimen violento. Algunas noches, Jake se sentaba en el porche junto al mar y pensaba en la noche en que condujo su tractor al almacén y cambió el rumbo de su vida para siempre. Había comenzado como un exagente amargado en busca de dinero y venganza, pero terminó siendo un instrumento de justicia que ayudó a proteger a su país de una corrupción que amenazaba sus cimientos. La granja de pimientos donde Jake luchó por ganarse la vida fue finalmente vendida a constructores que no sabían del papel que desempeñó en uno de los robos más audaces de la historia de Estados Unidos. El silo donde Jake ocultó su fortuna fue demolido y el terreno convertido en un centro comercial para la creciente comunidad suburbana. Pero el legado de su robo perduró en los agentes honestos, que ahora podían hacer bien su trabajo sin miedo a traiciones, y en las comunidades que se volvieron más seguras gracias a la remoción de los funcionarios corruptos. Jake demostró que, a veces, quebrantar la ley es la única forma de restaurar la justicia y proteger a los inocentes del crimen organizado y la corrupción. Si te gustó esta historia, asegúrate de darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas el próximo.